En la sesión de hoy sobre votantes y partidos políticos, les voy a presentar un poco sobre una aproximación desde los estudios sobre el Congreso, ¿no? Para explicar un poco cómo se desempeñan o cómo los partidos legislativos, es decir, los partidos que llegan a la legislatura, toman decisiones dentro de esta institución. Para empezar un poco con la sesión, quería presentarles algunos estudios o primeros estudios sobre el comportamiento legislativo. Bueno, como el tema era bastante amplio de votantes y partidos políticos, lo que decidí fue presentar un análisis de cómo se comportan los partidos políticos dentro de una institución determinada como es la legislatura. No tanto hacer énfasis en cómo se dan estas decisiones fuera del Congreso, en campaña, ¿no? Que ya aluden quizás a temas más relacionados a marketing político o a comunicación política, sino más bien como a entrar o analizar este tema desde los estudios legislativos, ¿no? Los estudios legislativos son un subcampo de ciencia política que nos permiten analizar precisamente cómo se comportan los legisladores, tanto dentro del Congreso como fuera del Congreso. Uno de los estudios pioneros sobre comportamiento legislativo, que me parece bastante interesante y relevante de presentarles, es un estudio de Fino, de fines de los años 60, es uno de los primeros estudios que proviene desde la Academia de Estados Unidos, que analiza primero parte de una pregunta bastante importante, bastante relevante. El libro que sostiene o se interroga qué ve un miembro de la Cámara, qué ve un congresista, ¿no? Cuando ve a su circunscripción, o es decir, a su distrito electoral, ¿no? Y otro, fuera de que primero es importante como plantear una pregunta o la pregunta de la investigación que va a guiar todo el texto, es también la lógica de la investigación que sigue este libro, que es una lógica más inductiva, un poco contrario a la que seguimos tradicionalmente en ciencia política, ¿no? Que es una visión más deductiva a partir de teorías para explicar ciertos fenómenos, sino aquí lo que se propone, lo que hace el autor es más bien ir a campo, ir a hacer este trabajo de campo para responder esta pregunta de investigación, ¿no? Y construir a partir de eso teoría, a través de entrevistas, ¿no? con los legisladores que logra recabar dentro del libro y proponer de esta manera ciertos elementos para explicar el comportamiento de los legisladores. En la primera parte del texto que menciona el autor, hace referencia a las variables más relevantes en ciencia política, de los cuales los miembros del Congreso usan para describir a su distrito electoral, es decir, al órgano, al distrito del cual representan, ¿no? Elementos como la estructura socioeconómica, elementos como ideología, la etnicidad, la religión o qué tan homogéneo o qué tan heterogéneo es el distrito electoral, en términos de composición de todos estos elementos mencionados anteriormente. El home style o esta forma de hacer política se refiere a cómo los congresistas se desempeñan dentro del territorio, es decir, cómo logran captar votos dentro de su circunscripción electoral. El home se refiere básicamente al distrito electoral geográfico ese análisis se basa en las decisiones que hacen los congresistas en términos de cómo se distribuyen los recursos dentro del distrito, tanto de los distritos electorales como dentro del mismo Congreso, Congreso Central, ¿no? Y el trabajo que el congresista hace fuera de la legislatura se refiere a lo que hace en su distrito electoral, y ahí podemos como tomar ciertos elementos para explicar qué es lo que hace un congresista fuera del Congreso. Se puede ir determinando o analizando a partir de ciertos recursos como el tiempo que le dedica a ir a su distrito electoral y al staff, ¿no? Al equipo con el que acá cuenta. En el caso de Perú creo que podríamos hacer un símil o identificarlo con la semana de representación, ¿no? Si quisiéramos hacer un análisis de el home style o cómo los congresistas, qué es lo que hacen los congresistas fuera del Congreso, podríamos como ir tomando esos elementos, ¿no? Las decisiones que se van, cómo el congresista va a hacer trabajo, a reunirse con su distrito electoral, ¿no? Con el departamento que lo eligió,
qué decisiones son las que se toman, qué decisiones también se posicionan dentro del Congreso, que se retoman dentro de este acercamiento con la ciudadanía, y cuáles finalmente son los que se concretan o de alguna manera se presentan iniciativas a través del Congreso, ¿no? El objetivo de esta manera de hacer política es, uno, es ganar la confianza de sus electores, ¿no? Dado que los congresistas están buscando siempre un apoyo político constante. Y además que como la confianza en este sentido es muy frágil y se tiene que ser renovada constantemente, entonces es por eso de que los congresistas como que ven en ese sentido de buscar o de conseguir esta confianza de una manera reiterada, ¿no? Los tres elementos que menciona el autor para conseguir esta confianza es, primero, es cómo se localizan los recursos del congresista, ¿no? Cómo se determinan estos recursos, porque de alguna manera pueden dar la idea o pueden ser percibidas por la ciudadanía como que se reciben esas demandas que ellos plantean cuando un congresista va dentro del distrito electoral, ¿no? Va y se acerca a su electorado. Un segundo elemento que presenta el autor es cómo se presenta este congresista hacia otros actores, ¿no? Ese performance del mismo congresista, las decisiones que va a tomar y el discurso que va a sostener dentro del tiempo, ¿no? Y por último, es la explicación o la información que transmite el congresista de lo que hacen dentro del Congreso y que de alguna manera retoma o no retoma las demandas de su distrito electoral. Otro estudio también de los primeros sobre el comportamiento de los legisladores es un estudio de Mayhew, que es sobre conexión electoral, que se refiere básicamente a este tipo de representación o este tipo de conexión que tienen los congresistas junto con los ciudadanos, ¿no? La pregunta con la cual parte el libro, este libro que les menciono, es por qué los legisladores hacen lo que hacen, ¿no? ¿Por qué se comportan como se comportan? ¿Por qué toman ciertas decisiones que en algún momento nos pueden parecer que no son adecuadas o pueden ser más cuestionables, pero que finalmente tienen detrás un respaldo, ¿no? Detrás tienen una motivación. Este autor retoma fino también con los objetivos que planteaba en el texto que les mencionaba anteriormente, y dice que los congresistas, argumenta que los objetivos principales que tienen los congresistas son tres, ¿no? Ser reelegidos, tener influencia dentro del Congreso y hacer buenas políticas públicas. Dentro de una tipología que presenta este autor sobre las actividades o acciones que los congresistas encuentran que son útiles a nivel electoral, que les pueden traer más réditos a nivel electoral para ser reelectos, para alcanzar uno de los tres objetivos que ellos tienen en mente, es la publicidad, ¿no? Primero hace referencia a la publicidad y la define como de que debido a que los congresistas necesitan como posicionar o digamos, de alguna manera promocionar su nombre dentro de las personas que representan para tener una imagen más favorable y para que puedan pues, ser reelectos, y también y no necesariamente como que este tipo de mensajes tienen que tener un contenido, tienen que estar bien argumentados, sino que el hecho ya de que su nombre figure dentro de ciertas iniciativas o dentro de ciertas obras o dentro de ciertos momentos también políticos, también constituye como un rédito electoral para los congresistas. En segundo lugar, Mayhew nos plantea del tema del credit claiming, que es básicamente esta idea que tienen o la acción que realizan los congresistas de que un actor político relevante es responsable de ciertas acciones, ¿no? O de que un actor tome determinadas decisiones. Y finalmente, el position taking o la toma de posición, que se refiere a la declaración pública, a una declaración o a una opinión que dan los congresistas sobre determinados temas
que en un momento son temas de interés, ¿no? Temas que pueden estar posicionados dentro de la agenda pública y que los congresistas salen a posicionarse o a manifestar su opinión de cuál es su posición frente a determinado tema que puede estar en la agenda, ¿no? Como podemos ver, hemos podido ver pues, estos últimos días, ¿no? Sobre estas últimas reformas que se han aprobado en el Congreso, ¿no? Sobre retorno a la bicameralidad, también la decisión que se tomó de cambiar las reglas sobre las elecciones primarias dentro de los partidos políticos, ¿no? Entonces, hemos podido observar dentro de también los medios de comunicación o plataformas ahora como Twitter, Facebook, redes sociales, de cómo algunos congresistas han ido tomando ciertas posiciones o haciendo ciertos comentarios sobre algunos temas que para ellos son importantes o que ellos quieren como ganar algún tipo de propaganda sobre eso o posicionarse también ellos políticamente sobre determinados temas que en algún momento se encuentran pues más relevantes o dentro de la discusión de la agenda política. Otro, ya luego de, es como lo que les presentaba, es como primero como que tiene una clasificación más o menos como histórica de cómo se van planteando los estudios legislativos. Los primeros estudios son de fines de los años 60 y 70, que nos permiten o que permitieron dentro de los estudios del Congreso aproximarse a cómo entender las decisiones de los congresistas. Ya estudios ya de los años 90 más o menos, 80, 90, ya dan un salto y plantean o ponen dentro del análisis cómo se pueden comparar las legislaturas, ¿no? Cómo podemos hacer estudios comparados sobre legislaturas teniendo en cuenta, por ejemplo, elementos como las limitaciones de dinero o limitaciones, por ejemplo, para hacer investigaciones de tipos transnacionales, es decir, hacer investigaciones a nivel comparado de diferentes países. Entonces, Messi, él plantea en un texto que uno de los elementos o cómo podemos empezar a estudiar legislaturas a nivel comparado es retomar primero los estudios que se han realizado anteriormente, ¿no? Siempre revisar el estado del arte o revisión teórica sobre qué se ha escrito antes de lo que uno se quiere meter a investigar, ¿no? Siempre hay estudios anteriores, siempre podemos retomar ciertos elementos o ciertas variables para poder explicar el fenómeno o ver o identificar también dentro de esta revisión donde hay algunas lagunas del conocimiento, donde uno puede como aportar dentro de la investigación. Sin embargo, ¿no? El autor señala de que hay algunas clasificaciones o conceptos que son construidos por los propios investigadores y que a veces no son apropiados para definir a ciertas variables o ciertos fenómenos que queremos analizar. Messi plantea una clasificación de legislaturas dentro de como una aproximación para comparar, para hacer estudios comparados, y divide a estas legislaturas en tres tipos, ¿no? De acuerdo a la capacidad o al poder que tienen de formular políticas públicas. Entonces, en una primera categoría, posiciona o menciona o incluye a las legislaturas con poder de formulación fuerte y las clasifica de acuerdo o las entiende como estas legislaturas que pueden rechazar propuestas del Ejecutivo, ¿no? En este caso, uno de los casos de una de las legislaturas que podemos observar hasta la actualidad es el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Que tiene esta prerrogativa que puede rechazar propuestas del Ejecutivo. En la segunda tipología que menciona el autor están estas legislaturas con poder modesto, es decir, se establece cuando las legislaturas no tienen la capacidad para rechazar propuestas políticas, pero sí pueden realizar modificaciones. Y finalmente, las legislaturas que no tienen poco o ningún poder dentro de la formulación de políticas, es decir, que no pueden ni modificar ni rechazar propuestas de políticas. Esa primera dimensión que plantea el autor se refiere a las restricciones que tienen las legislaturas en cuanto a la toma de decisiones, es decir, cómo está esta dinámica dentro del Ejecutivo y Legislativo. Y la segunda dimensión ya hace referencia al grado de apoyo que tiene la institución.
es decir, el apoyo el apoyo entendido como esas actitudes o estos comportamientos que permiten que a la legislatura se la valore como una institución popular, una institución que tenga aceptación de la ciudadanía. Entonces, en términos de esta dimensión o esta clasificación, plantea dos tipos de legislaturas que son con más apoyo y legislaturas con menos apoyo, que va a depender básicamente de cómo la ciudadanía respalda las acciones que toman dentro del Congreso. A partir de las dos dimensiones que mencionaba anteriormente, Messi ya nos plantea una tipología de legislaturas, es decir, ya para identificarlos dentro de casos concretos, cómo podemos analizar este tipo de comportamientos, esta capacidad o este poder que tiene la legislatura para tomar decisiones o para posicionar políticas públicas, ¿no? La primera, que es ya que dentro del cuadro cruce puede ser como la de que tiene alto apoyo popular y que también tiene una capacidad activa para rechazar políticas. Como les mencionaba, menciona al caso del Congreso de Estados Unidos, que básicamente es el centro en el cual se diseñan las políticas públicas y que tiene una alta capacidad tanto para rechazar, para modificar o para no tomar en cuenta ciertas propuestas de políticas que se inician por el Ejecutivo o también por dentro de los miembros, ¿no? Además, también cabe resaltar el alto nivel de aprobación que tiene el Congreso dentro de este país. La segunda tipología, que ya hace referencia a un ejecutivo más fuerte, tomándolo en cuenta desde el legislativo, y también cómo la ciudadanía, qué opinión tiene la ciudadanía de la legislatura. Entonces, él menciona el caso del Congreso de Filipinas entre los años 46 y 72, en los cuales lo que sucedió fue que el presidente suspende la Constitución, se encarcela a algunos líderes del Congreso. Sin embargo, estas acciones no tuvieron un gran impacto de la ciudadanía, dado que la legislatura no tenía, no contaba con un alto apoyo de parte de los ciudadanos, no tenía un alto apoyo de las decisiones que tomaba y tampoco no era una institución valorada en términos de cuán importantes son para la institucionalidad democrática de un país. El tercer tipo de legislatura que menciona el autor es un tipo de legislatura reactiva, en las cuales, por ejemplo, hace referencia a la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, en las cuales, si bien la legislatura no tiene el poder para rechazar una iniciativa del gobierno, sí puede establecer ciertos parámetros sobre los cuales el gobierno debe actuar. El cuarto tipo dentro de esta clasificación de legislaturas es una legislatura marginal, en la cual retoma el caso de la constitución de la legislatura en Pakistán y menciona o detalla dentro de este artículo cómo la constitución pakistaní en 1962 se diseñó específicamente para estar subordinada al Ejecutivo, ¿no? Y esta legislatura no tenía tampoco ningún poder para poder rechazar las propuestas del gobierno, ni tampoco facultades sobre, por ejemplo, elementos como la fusión presupuestaria del Congreso, ¿no? Es decir, si puede o no tomar decisiones o puede o no hacer modificaciones sobre la propuesta que manda el Ejecutivo para discutirse como la ley, o en algunos países no es ley, sino más bien es un documento sobre el gasto público, ¿no? Sobre cuáles son las prioridades que va a establecer el gobierno para el siguiente año y sobre los cuales prioriza ciertas políticas sobre otras, ¿no? Ciertos gastos sobre otros. Y que pues en algunos casos sí requiere el debate dentro del Congreso, pero en este caso que menciona el autor, pues esta legislatura no tenía ninguna incidencia sobre el ejercicio del poder presupuestario. Y finalmente, la última categoría que menciona
ese tipo de legislatura mínima, en las cuales hace referencia al caso del Soviet Supremo, en el cual no puede rechazar ni no puede enmendar ninguna de las políticas que presenta el gobierno, y la legislatura tampoco tiene como una incidencia sobre los actores que diseñan políticas, inclusive hasta dentro de procesos más informales, ¿no? Eso es como la primera parte que quería mencionarles de la sección teórica del comportamiento de congresistas, ¿no? Sé que la sesión era como votantes y partidos políticos, pero creo que de una manera también un poco más palpable, o también un poquito más que se puedan ver con algunos casos para poder analizar ciertos elementos, es a través de cómo se comportan dentro de la institución legislativa, ¿no? Dentro de los congresos. En el caso de Perú, pues los congresos. Ya la última parte de la presentación, quería retomar algunos puntos del texto que les compartí sobre partidos políticos y legisladores. Pues como habrán visto, este es un texto de un compendio sobre estudios legislativos del 2014. Y pues este texto recoge varios artículos y textos hace como un resumen de la literatura teórica de qué es escrito sobre partidos políticos y legisladores. Entonces, menciona primero o se centra en primero definir qué es un partido legislativo, ¿no? Un partido legislativo son los partidos que ya están dentro del Congreso, que ya ganaron elecciones, y los define a estos como grupos organizados de miembros de un organismo representativo, que en este caso sería la legislatura, que han sido electos bajo una misma etiqueta partidaria, es decir, bajo un mismo partido político o de diferentes partidos políticos, y que al momento de ganar esas elecciones, crean grupos técnicos para poder tomar ciertas decisiones, ¿no? Como acá veríamos el caso de las comisiones, que aquí la toma de decisiones se realiza a través de los grupos parlamentarios, y que estos forman parte de diferentes comisiones, ¿no? Otro elemento que me parece bastante interesante de estos autores es cómo ellos definen o qué variables consideran más relevantes para explicar o para entender el comportamiento de los partidos en el Congreso, de los partidos legislativos. No, primero, un aspecto bastante importante es analizar a estos partidos legislativos, cómo se comportan, cómo se desempeñan, tanto como vehículos de delegación electoral y como vehículos de rendición de cuentas, ¿no? Que si bien a nivel teórico los partidos políticos se diferencian de otros grupos, de otros actores, porque lo que buscan es ganar elecciones, ¿no? Y competir a través de estas elecciones, pero también se les puede ver o se les puede analizar como vehículos de rendición de cuentas, ¿no? Como vemos que en las elecciones también son una suerte de castigo o de premiar, ¿no? el comportamiento, las decisiones que han tomado, si han sido, por ejemplo, ya gobierno anteriormente. El segundo elemento que retoman estos autores es sobre la relevancia que tienen los modelos analíticos de los estudios legislativos para realizar estudios comparados. Que si bien varios de estos estudios parten de teorías como la elección racional para explicar el comportamiento de los legisladores, o de la teoría de principal agente también, para analizar a quiénes responden los congresistas, ¿no? Y pues entre una de las críticas también que los mismos autores mencionan dentro de este artículo es que a veces este tipo de análisis no permiten como generalizar, ¿no? Entonces es creo que cuando uno va revisando un texto puede también ir como identificando ciertos elementos que nos van dando otros autores para poder hacer nuestras propias investigaciones. Y un tercer elemento que señalan sobre que las decisiones de los partidos legislativos, o varios de los investigaciones sobre estudios legislativos, pues se centran en
variables institucionales, ¿no? De explicar, por ejemplo, cuando hay mayoría son gobiernos mayoritarios o divididos, ¿no? Gobiernos mayoritarios entendidos cuando el mismo partido político gana tanto la presidencia como gana la mayoría en el Congreso, ¿no? Como sucedió en el 2018 con López Obrador, que él gana el Ejecutivo, gana la mayoría también en los estados de México y también gana también la mayoría dentro de ambas cámaras. Entonces, uno de los elementos, una de las variables que usamos para analizar esto es, por ejemplo, los sistemas de votación. Sin embargo, varias de esas decisiones de los partidos legislativos no son observables como que a nivel empírico, son un poco más difíciles de observar para poder teorizar y para poder medir. O algunas decisiones también no se toman dentro de la misma legislatura, ¿no? Y también se ocultan deliberadamente de parte de los actores. Y finalmente ya quería como presentarles algunas como recomendaciones quizás para la agenda de investigación, para la agenda futuro, ya a nivel metodológico y teórico, ¿no? Algunas limitaciones que pueden tener algunas aproximaciones para explicar el comportamiento de los partidos políticos y dónde podríamos como encontrar estos vacíos de conocimiento, estas lagunas de conocimiento. Estos autores señalan primero que dentro de los estudios legislativos tenemos tanto estudios teóricos formales como estudios descriptivos, ¿no? Los estudios teóricos formales parten básicamente o explican este comportamiento de los partidos legislativos desde la perspectiva de los actores. Es decir, por ejemplo, si van a medir a través, por ejemplo, de variables como la unidad partidaria o la disciplina partidista, ¿no? Que hace referencia a que cómo votan los grupos parlamentarios, cómo votan los partidos políticos dentro del Congreso. Y los observables o la manera en que nosotros los vemos es identificar, por ejemplo, cuál ha sido la votación, ¿no? El número de votación o en caso de estas variaciones entre si los mismos partidos políticos están en el Ejecutivo y en el Legislativo, pero que esta manera de medir o esta manera de aproximarse a este fenómeno no podemos como abordar la preferencia política sincera de los legisladores, ¿no? Es decir, pueden votar por determinada decisión o determinada iniciativa, pero finalmente no representa la preferencia política realmente de los legisladores, ¿no? Sino que responden a veces también a las cabezas o a los líderes de los partidos políticos, ¿no? Y además que estas variables también que les mencionaba anteriormente, que son más de carácter institucional, también tienen algunos sesgos de selección, ¿no? Dentro de las investigaciones lo que hacemos es seleccionar determinadas variables en diferencia de otras, ¿no? Entonces, también hay ciertos sesgos dentro de la investigación al realizar ese tipo de análisis. Finalmente, los estudios comparados de legislaturas también es otro aspecto que les mencionaba también anteriormente y que se podrían retomar o a través de, por ejemplo, construir bien un concepto y también tomar a las legislaturas no solamente como estáticas, sino que en diferentes etapas pueden variar la capacidad que tengan para tomar decisiones dentro de la legislatura y en comparación también con el poder que puede tener el Ejecutivo. Además, también como una última sección que me parece que no la mencionan tal cual en el artículo, pero que me saltó un poco, era de incluir estas variables de carácter informal para explicar, por ejemplo, toma de decisiones que se realizan en espacios informales o fuera del Congreso, ¿no? Inclusive también cuando son estas negociaciones, por ejemplo, del presupuesto público, ¿no? De lo que se va a aprobar, de lo que se va a decidir, designar recursos hacia ciertos sectores o hacia ciertas áreas. También hay ciertas decisiones que podrían explicarse a través ya no de aproximarse en un primer momento desde variables de carácter institucional, pero también podríamos como empezar a pensar cómo se dan estas decisiones dentro de estos espacios que son informales o dentro de estos canales más informales, que ya también hay literatura que se está dedicando justo a hacer como este tipo de investigación, ¿no?
de cómo se toman estas decisiones y cómo se negocia dentro de estas legislaturas. Bueno, eso es todo lo que les quería presentar. Y si tienen alguna duda, algún comentario, con gusto los escucho. Gracias. Sí, bueno, primero que nada, agradecerle por la ponencia. Entonces, con ello vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les recuerdo que sus preguntas se leerán por orden de recepción y, bueno, pueden hacer sus preguntas a través del chat o pedir la palabra levantando la mano. Sí, parece que hay una mano levantada de la compañera Valentina Córdoba. Adelante. Sí, bueno, mi pregunta refería, bueno, usted mencionó tres importantes componentes sobre la confianza que se debían de manejar por parte de los legisladores. Mencionó la localización de recursos del congresista, cómo se presenta el congresista ante el distrito electoral y la información que brinda. Entre esos tres, ¿cuál cree que es el más importante? Sí, ¿recogemos más preguntas o voy respondiendo la que planteo? Recogemos las preguntas y al final yo les respondo entonces. Está bien. Adelante, Daniel. Puedes hacer tu pregunta. Muy buenas tardes, profesora. Le quería hacer una pregunta. Usted había mencionado en PPTs anteriores de la sesión de hoy que habían dos tipologías de la legislatura, marginal y mínima. Lo que yo no entendía era cuál era la diferencia entre ambas. Al menos me parecían similares, ¿no? La marginal como la subordinación al gobierno y la mínima que no podían ni rechazar ni enmendar algunas políticas por parte de esto también. Entonces, si podría mencionar un poco más esa diferencia entre ambas, porque no lo llegué a entender muy bien. Sería genial. Gracias. Sí, también se cuenta con la pregunta de mi compañera Yanela a través del chat, que es la siguiente. Mi pregunta sería si la acta de constitución de un partido debe contener los intereses partidarios. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta o ya se podrían responder. También desea hacer otra pregunta que es, alrededor de los países en Latinoamérica, ¿cómo se considera formalmente un partido político? Sí, parece que se van a hacer todas las preguntas que se tienen hechas, entonces creo que se podría comenzar a responderlas. Listo, gracias por sus preguntas. Pues voy a comenzar por orden de los cuales se han realizado las preguntas. Bueno, creo que correspondiente a la primera pregunta de lo que sostiene Mejio de las diferentes actividades que realizan los congresistas para ganar la confianza. Creo que, bueno, bueno, consideraría que la actividad más relevante es la de cómo se asignan los recursos públicos, ¿no? Creo que el poder presupuestario o el poder de la función presupuestaria que tiene una legislatura para tomar decisiones de qué se debe gastar, si bien no envían ellos, en algunos casos, en muchos de los casos no envían ellos la propuesta, sino la envía el Ejecutivo, pero ellos pueden hacer dentro del Congreso, realizar debates, presentar modificaciones, presentar enmiendas, presentar cambios. Entonces me parece que esa es una función bastante importante que también finalmente es redituable para ellos, ¿no? Porque regresan a su distrito electoral y dicen, ¿no? No sé, así no haya como se haya aprobado, se haya tomado en cuenta el hecho de que solo lo posicionen, así como la cantidad de iniciativas que se presentan dentro del Congreso, que si bien la mayoría no son aprobadas, es importante como que posicionar de que cierto congresista presentó tal iniciativa para beneficiar o para de alguna manera responder a los intereses o las demandas de su electorado. Entonces consideraría que esa porque la encuentro mucho más vinculada o más quizás redituable, ¿no?
en términos de toma de decisiones de los legisladores. Respecto a la segunda pregunta, sí, lo que pasa es que la legislatura mínima es marginal y mínima. La marginal se refiere a estas legislaturas que no tienen ninguna capacidad para rechazar, ni enmendar, ni hacer ningún tipo de cambio sobre decisiones del Ejecutivo. Y tampoco tienen un apoyo relevante de la ciudadanía. Y la última, la mínima, más bien es como una clasificación que, por ejemplo, en ese caso del Soviet sí lo vimos, pero que es más de carácter teórico. O sea, que siempre las legislaturas no van a estar nunca tan subordinadas al Ejecutivo. Entonces, como es más a nivel teórico que no necesariamente se va a evidenciar en casos, ¿no? O como les mencionaba, también va a haber como ciertos... una legislatura puede estar dentro de un momento, tener esta capacidad más reactiva o ir transitando sobre esta clasificación. No son clasificaciones estáticas, ¿no? Entonces, esa sería como la respuesta. Y ahora las respuestas del chat. Sí, de Yanela me dice, ¿no? Sí, el acta de constitución de un partido debe contener los intereses partidarios. Claro, o sea, sí podría contener los intereses partidarios, es decir, se refiere a cuáles son los aspectos más importantes que ellos consideran importantes de analizar o de tomar en cuenta dentro de en caso ganen elecciones. Sí, pero hay intereses también que no necesariamente van a estar expresados ahí, porque los partidos políticos también responden a diferentes intereses, ¿no? No solamente de su electorado, sino también de otros grupos, ¿no? Tanto de grupos económicos como otros actores que están también dentro de toda esta arena política. Y alrededor de los países en Latinoamérica, ¿cómo se considera formalmente un partido político? Pues a nivel teórico tenemos como la clasificación de partidos políticos como estas organizaciones que se diferencian de los grupos de presión porque estos compiten en elecciones abiertas, compiten por un cargo, ¿no? Y son elecciones limpias, ¿no? Son como estas condiciones que deberían, que también son estructuras organizativas. Hay un texto de Mainwaring, creo que sobre institucionalización de partidos políticos, que hace justo referencia de esto, de cuánto es un partido político institucionalizado, ¿no? Entonces, él más bien no es que dice que no hay un partido político, sino que hace como esta clasificación de que en ciertos países hay partidos políticos que tienen menos institucionalización porque no cumplen con todas estas categorías teóricas. Entonces, creo que por ahí podríamos como hacer como un rastreo, ¿no? Empezar como para ayudar a explicar. Y a ver, leo la última pregunta. Ya. En las últimas elecciones. Ya, y la última pregunta de Roger que mencionó en el chat, pues creo que ahí son varios elementos, ¿no? Primero es el tema del diseño, de cómo se transforman los votos en escaños, ¿no? Ya son preguntas como el sistema electoral, el sistema de partidos, de cómo funciona, ¿no? En el caso de Perú tenemos, pues, casi que en todas las elecciones muchos partidos políticos, ¿no? Entonces, creo que es un problema, no sé si problema de diseño, no sé si problema como tal, pero ya es una consecuencia del diseño institucional. Entonces, también creo que tener en cuenta de que, por ejemplo, mencionas, ¿no? Que los sectores ultraconservadores que tuvieron como a comparación de los votos que se emitieron, como que es muy poco, pero sin embargo tienen mayorías en el Congreso.
pues creo que ya justo ese tema de lo que mencionas de los sectores ultraconservadores me parece que ya es un problema o es un fenómeno que se está evidenciando en toda la región, ¿no? Si vemos también las últimas elecciones del domingo pasado en Argentina, ¿no? El candidato que gana es un candidato justo de la ultraderecha. Entonces creo que empezar a ver fuera del diseño institucional que sí nos ayude a explicar cómo se convierten estos votos en escaños, es también entender por qué los ciudadanos votan como votan, ¿no? ¿Por qué votan por un candidato? ¿Qué hay detrás fuera de las variables económicas o variables del tema más como institucional, sino más bien ya variables que podíamos acercarnos de una posición quizás más desde otras ramas, ¿no? Desde otras ciencias sociales para entender esto. Entonces, ahí podríamos como combinarlo con que no creo tanto que no representen a nadie, porque finalmente los partidos políticos sí representan a la ciudadanía, pero también, como les digo, representan también a otros sectores de la ciudadanía o sectores que están dentro de la arena política. Y también la consolidación de los partidos políticos creo que también responde a que cómo ha sido el diseño, cómo se han establecido las reformas o sea, de hecho preguntarse cómo funcionan ahorita los partidos políticos en el Perú, ¿no? Hasta ahora se permite que sean candidatos invitados y que no sean militantes dentro de un partido político para poder postular. Entonces, desde ahí ya empezamos con que una de las, que son temas ya de diseño institucional, ¿no? De cómo explicamos que un candidato sin ser militante pueda postular por un partido político. Entonces, como que si hacemos ese tipo de preguntas, ya podemos como irnos directamente como a ir identificando cuáles son las causas de este tipo, por qué pueden llegar estos candidatos o por qué pueden llegar estos partidos políticos, tanto el Congreso como el Ejecutivo, si las mismas reglas del juego lo están permitiendo. Entonces creo que hay varios elementos que me parecen bastante interesantes como de discutirlos, de pensarlos, de ir como haciéndolo como un rastreo. Y también relacionando, ¿no? La última parte que menciona sobre ya un tema de accountability, de control de la ciudadanía sobre los representantes, ¿no? Bueno, son algunos elementos que se me vienen ahorita como a la cabeza de que podrían ayudar, pero sí creo que sería bastante interesante como como te digo, ir rastreando esos elementos, ¿no? De ir identificando cuáles realmente inciden o no sobre este fenómeno que estás identificando, de cómo funcionan los partidos políticos en el país, ¿no? Gracias por las preguntas. Sería todo. Bueno, con esto concluiría nuestra sesión de hoy. Agradecemos a la profesora Gabriela Sotelo por su valiosa presentación. Antes de terminar la sesión de hoy, se les recuerda llenar su asistencia de esta sesión y que dentro de 2 días se pasará la respectiva evaluación y se darán 72 horas para poder efectuarla. Esperamos que todos hayan tenido una experiencia enriquecedora y hasta pronto, ¿no? Nuevamente, muchas gracias, profesora Gabriela. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.